muchas personas la última vez que se enamoraron, que se comprometieron, que pusieron el corazón y el alma, fue en mi última elección. Por ahí viene Valeria y, Qué bueno. Gracias por el chance también. y mis soles. Tú me dices, listo, vamos pues. Y este espacio es cortesía de Flaquito de San Moritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y de turismo. Enrique Capriles Radonsky es un político venezolano. Se inició desde muy joven como diputado principal al Congreso de la República para el periodo 1999 y 2004. Ocupó el cargo de presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la República en 1999. Fue alcalde del municipio Baruta en el año 2000 y reelecto para el año 2004. Fue electo como gobernador del estado Miranda para el periodo que iniciaba en el 2008 y fue reelecto para el 2012. Fue candidato presidencial en el 2012, enfrentándose con Hugo Chávez. Nuevamente fue candidato presidencial en el 2013 y se midió con Nicolás Maduro. Recibió una inhabilitación política por la Contraloría General de la República, aun cuando señaló que no hubo daño patrimonial. Actualmente Enrique Capriles es candidato a las primarias por el partido Primero Justicia. Bueno, Enrique, contento de estar contigo. Entiendo tus responsabilidades, tus prioridades, compromiso. Por eso valoro mucho el tiempo que me dedicas hoy, sobre todo en esta etapa donde estás movilizándote por todo el país y aprovechando que estás en esa energía de recorrer Venezuela a plenitud. Varias veces lo has hecho. Yo quiero preguntarte cuál es tu interpretación de la Venezuela de hoy. ¿Cuál es la radiografía que le da este nuevo vistazo en este recorrido? Oye, muy distinta a la que recorrí la última vez. Yo creo que he recorrido, Luis, Venezuela a fondo 5 veces, le he dado la vuelta a este país. Pero dásela de verdad. Estoy empezando ahorita otra vez a recorrer como me gusta recorrer el país. Es decir, no solamente llegar a las capitales, sino ir a las segundas, terceras, cuartas. La Venezuela profunda. No se parece a la que yo vi en 2013. Mi última visita también a fondo fue en el 16. 7 años después, un país muy desigual, brutalmente desigual. Unos contrastes como nunca antes yo había visto en las principales ciudades del país. Caracas no tiene nada que ver con el resto de Venezuela, algo que yo critico. Yo vivo en Caracas, no estoy de acuerdo que Caracas tenga servicios que en el resto del país no los hay, así como los hay en Caracas, tiene que haberlos en toda Venezuela. Pero un contraste brutal, una desigualdad. Este es el país más desigual de América y se siente, se percibe. El país tuvo en el año 2021, post pandemia, bueno, todavía sigue la pandemia, pero me refiero cuando fuimos saliendo de la pandemia, tuvo un rebote económico. Sin embargo, creo que estamos 2022, ya el último trimestre del año, empezó la caída económica. 2023 no va bien. Y para hacerte una idea rápidamente, Venezuela tuvo caída entre el 2013-2020, cayó 7 años consecutivos. Imagínate una persona que pesa 100 kilos y hoy pesa 25 kilos. Esa es la economía venezolana. Sobre tu transcurrir político, sabemos que se inició muy joven y has podido palpar las distintas realidades que se han plasmado en ese largo plazo que llevas en tu carrera. Yo quiero preguntarte cómo ves hoy por hoy el transcurrir de tu profesión. ¿Cómo ves todas estas dificultades que han tenido los políticos de oposición frente a la actualidad? Mira, mi carrera todo ha sido por el voto popular. O sea, yo no he ocupado ninguna responsabilidad que no me haya dado
el pueblo, fui diputado, fui alcalde, fui gobernador, fui candidato a presidente. O sea, siempre involucrado en el voto popular. Está aclarando la mañana en Venezuela, despiertan pueblo que ama la vida y la paz. Estamos ahora en otro momento, ¿no? O sea, el voto y todo lo que es ese camino por el cual hemos luchado tanto, yo lo siento, obviamente, un país donde la crisis entró en todos los sectores. Es normal que también la crisis haya llegado a la política, a los partidos políticos. Lo que yo creo que la receta frente a eso no puede ser la antipolítica. La antipolítica fue Chávez. Chávez llega montado sobre la antipolítica. Y ahí está el resultado. Vamos a hacer un balance 24 años después, que somos hoy como país. Entonces, la política golpeada, el camino por el cual hemos luchado tanto golpeada, los liderazgos golpeados, pero la causa, en mi opinión, esa sí no está golpeada. Tú miras, bueno, ¿y cuál es la causa? Yo la tengo, para mí es la misma que desde que empecé en este camino, que se ha ido reafirmando con los años. Yo estoy aquí, Luis, para que no sea un país desigual. Mi pasión es el trabajo social. Entré en la política porque es la manera de que las decisiones que tome impacten un grupo importante de personas. Si te metes en una fundación, siempre tu trabajo va a ser limitado. El poder político te permite abarcar un municipio, abarcar un estado, abarcar un país. Y que las decisiones que tomes impacten en la vida de la gente. Entonces, esa vocación por lo social o esa causa por lo social se reafirma todos los días, más en la Venezuela de hoy. La lucha contra la pobreza, la educación, la situación que viven las grandes mayorías de este país. Esa es mi causa. Y eso no es, como yo lo he dicho en otras ocasiones, Luis, eso no es una moda. Eso no es como cuando vas al mercado y compras un pan y dices, bueno, déjame verle la fecha de vencimiento. Lo tengo que comer antes de que se venza. Para mí hay causas que nunca pierden vigencia. Hablando un poco sobre lo que te ha tocado vivir en esta última etapa, estos incidentes cargados de varios episodios violentos, ¿no? Y ya que hablas de golpes sociales y golpes, sin duda todo lo que es el aparato productivo, el espíritu del venezolano, yo quiero preguntarte qué les debes tú a estas acciones que te ha tocado evidenciar. Yo creo que es la manera de tratar de frenar. Primero, si me mandas un grupo de mujeres a golpearme, ahí aguanté los golpes, que fueron varias veces, porque lo que no va a pasar es que yo levante la mano para golpear a una mujer. O yo. ¿Sientes que eso es lo que están buscando? Eso fue lo que buscaron. Que tú respondieras a ese golpe. Que yo, absolutamente. Porque el grupo de mujeres, 4 o 5 mujeres que venían directo a agredirme, tenían unos hombres atrás grabando con los teléfonos. Y era obvio que allí, además de hoy día con un teléfono, todo el mundo queda grabado y después todo el mundo te dice, mira, las personas que te agredieron fueron tal, trabajan en la alcaldía de Valencia, otras trabajan para algún instituto del Estado. Ahí está identificado. ¿Qué es lo que buscaban? Sin duda alguna de que yo las golpeara. ¿Cómo se nota que no me conocen, Luis? Después de tantos años, ¿cómo se nota que no me conocen? Un gobierno que tiene la radiografía de cada uno de nosotros al detalle. Son 20 y tantos años que tenemos en esta lucha. Yo nunca he estado de acuerdo con su proyecto, siempre le he hecho oposición a su proyecto y ellos están ahí en el poder. Ahora, ¿qué hay detrás de eso?
Y sin que suene yoísta, oye, yo y los que compartimos esta causa, nunca hemos dejado de visitar los barrios. Mi trabajo está ahí, Luis. Los barrios, los sectores populares de este país. La gente que tiene recursos económicos no necesita de mi ayuda, no necesita nada de mí. La gente que tiene posibilidades económicas en este país, que trabaje, que promueva empleo, que haya seguridad jurídica, que se respete el Estado de Derecho, que pague impuestos. Ese es el país el que yo creo, que el que más tiene. Por eso yo creo más en el impuesto sobre la renta que en el IVA. El IVA golpea al más pobre. Mientras menos tiene, el IVA te golpea más. El impuesto sobre la renta grava la renta, es decir, lo que ganas. No es un impuesto, o sea, a la medida que más ganas, más aumenta el impuesto que tienes que pagar. Bueno, es tratar de frenarlo. Es tratar de que las personas que más sufren en este país no tengan voz. Y yo, donde tenga una posibilidad, voy a hacer esa voz. Porque, te repito, Luis, yo me metí en la política porque mi vocación es social. O sea, este país no tiene futuro mientras tengamos los índices de pobreza que tenemos. Aquí el drama más grande que hay en este país es la pobreza, Luis. O sea, la pobreza se lleva por delante todo. Y hoy este país lo que hay es, para lo único que ha servido la revolución, es una fábrica de pobreza. O sea, tú te vas a los sitios más distantes de Caracas, bueno, sin ir tan lejos. Te puedo llevar a Guarenas para que tú veas 30 minutos de Caracas. Cómo hay personas que están en la absoluta y extrema pobreza, que ya ni siquiera el Estado, bueno, la caja de comida ¿cada cuánto? Cada mes, cada 2 meses. La gente puede comer cada 2 meses. Entonces yo me imagino que todo eso es para intimidar, frenar, para volver otra vez con lo mismo, la confrontación. Y ahí es donde está la gran diferencia. Luis, en este país la gente se mamó, completamente se cansó del conflicto. ¿Qué trajo el conflicto? Son 24 años de conflicto. ¿Y no crees que esa respuesta violenta a veces que ustedes viven en la calle tiene que ver con ese mismo conflicto que viven los venezolanos a diario? Y lo digo porque hay quienes afirman que los errores que tal vez han marcado tu andar político también ocasionan esa respuesta violenta. ¿Cuál es la respuesta, Enrique? Es que esa es la mentira de los voceros del gobierno. Yo no le he hecho daño a nadie. ¿A quién le he hecho yo daño? Fíjate tú el dilema, ¿no? Por un lado, el gobierno me ataca a mí de violento. Y por otro lado, hay sectores en la oposición que dicen que no, que somos tibios, que nos acobardamos. Ni un extremo y el otro al final se tocan. Yo no creo en la violencia, Luis. Y te digo, ¿hemos tenido momentos de confrontación en el país duros? Sí. Y no, ahí están. Ahora, ¿por causa de qué? Podemos entrar a un debate sobre la causa. Ahora, que yo en algún sector popular de este país, que algún venezolano en la calle que yo me encuentre, me vaya a agredir porque yo le hice daño. Yo no. Yo no le he hecho daño a nadie, porque no creo además en la política que hace daño. ¿Cuál es el desafío entonces que Capriles encuentra en una sociedad que parece estar cansada, ¿no? Por eso es una sociedad cansada de la polarización, cansada absolutamente. Bueno, eso es el gran reto, Luis. Nosotros representamos eso. Nosotros representamos un país, o sea, una opción que quiere unir. El movimiento que nosotros estamos promoviendo se llama la Venezuela del encuentro. Encuentro aquí y encuentro con los que se fueron. Porque no podemos dejar de mencionar los que se fueron. Eso es otro de los daños más grandes que ha hecho quienes están en el poder. O sea, yo estuve ayer en la Villa del Rosario. No sé si te ubicas, la Sierra de Perijá, eso es en el estado Zulia. Del otro lado de la sierra está Colombia. Eso es una zona ganadera, donde había muchísima producción.
muchos recursos económicos. Estuve caminando una comunidad popular y muchas casas vacías, otras casas abuelos, y muchos, tuve la oportunidad, estaban justo en ese momento hablando con una hija o un hijo, todos en los Estados Unidos. De hecho, en Dallas hay un sitio que lo llaman la Villa de Dallas. Y no hay madre que yo le toque la puerta, que esté hablando con un hijo, que no se te venga en llanto por el hijo fuera. Porque además, ¿cuándo va a volver a ver a su hijo? Entonces, cuando yo hablo de encuentro también con los que se fueron, que nos duele en el alma. Eso es algo de los daños más grandes que ha hecho este gobierno contra la familia venezolana, la división de la familia venezolana. Eso tiene que acabarse, Luis. Y si aquí no recuperamos la economía y no logramos un cambio en este país, lamentablemente la migración va a seguir. Sí. Yo quiero insistir un poco en esos reclamos que hace la sociedad a sus políticos, ¿no? Y sobre todo, bueno, tú que conformas uno de sus principales, o siempre has sido una de las principales opciones, te has medido con las grandes fuerzas del oficialismo, Diosdado, Maduro, Chávez, ¿no? Habla un poco sobre ese reclamo social de ustedes asumir los errores y ser francos ante el país. Y quiero ser honesto y preguntarte de forma directa, ¿cuál es el error que la oposición en tu caso o decirle el error que usted le ha dado mayor crédito a la oposición? Mira, Luis, la política la hacemos seres humanos. Los partidos políticos estamos conformados por seres humanos. No equivocarse yo creo que es imposible no equivocarte en la vida. Lo que yo creo es que si te equivocas, aprenda del error que cometiste. Eso es lo que a mí me ha dejado esta carrera que ha sido llena de obstáculos. No te olvides que yo he estado preso incluso, ¿no? He pasado por todos los... Todo, absolutamente todo lo he vivido. O sea, ojo, nunca buscando hacer política desde la victimización. No es mi forma de hacer política. No me gusta la política de la victimización. Y creo que el liderazgo que apela a eso no es líder. Ahora, yo creo que a veces damos 2 pasos al frente y retrocedemos 3. Estos últimos años, de año 2018, Maduro nos saca la elección presidencial. Año 2017, unas protestas que nunca supimos al final cómo darle, o sea, arrancó todo espontáneamente, pero no hubo liderazgo para decir, bueno, esto terminó, como muchas otras cosas. Acuérdate el paro indefinido, o sea, hay que ver la película completa. Ahora, vino, como te digo, año 2018, Maduro nos saca de la elección presidencial. Es decir, no fuimos a la elección presidencial. Fueron otros nombres a la elección presidencial. En mi opinión, mal planteada esa lucha en el 18. Yo estaba inhabilitado. Bueno, sigo inhabilitado, Luis. Una inhabilitación, por cierto, que no es ni por corrupción ni por haber cometido ningún delito. Porque para poder ser inhabilitado tienes que tener una sentencia penal firme. Vuelvo al 18. No fuimos. Maduro montó un parapeto, fue a la elección para reafirmarse en el poder. A esta hora podemos decir que ya tenemos las tendencias irreversibles. Después entramos en el 19. Todo esto que se planteaba en el 19, Luis, no es que ahora yo hago leña al árbol caído, era bastante... A mí me generaba muchas reservas, las planteé desde el principio. Sin embargo, para no ser divisionista, apoyé la política que se planteó en el 19. Recuerdo que había una campaña, Luis, de las 3 C que no apoyaban el gobierno interino. Y dale. ¿Sabes cuáles eran las 3 C? China, Cuba y Capriles. ¿Qué sentido tenía eso? Al final, que era
O sea, es algo de lo que yo creo que falta dentro de la oposición. Si el gobierno es una dictadura, la oposición no se puede comportar como una dictadura. Hace falta que la oposición sea democrática, Luis. Democrática. Tú tienes derecho a disentir conmigo. Aquí lo que no puede ser es o estás acá o estás en el otro lado, ya va. Es que si tú eres demócrata, los demócratas tenemos opiniones, podemos tener diferencias. Bueno, apoyamos esa política. Vino el 30 de abril del 19, Luis. Otra vez Altamira. Eso se acabó ese día. Los que están escuchándonos, a todos los que nos van a escuchar en los próximos minutos, es el momento. El momento es ahora. Tuvimos la capacidad y el liderazgo y de plantarnos y hablarle con claridad al país. No había espacio, nada. No te atrevieras, ¿ves? Ey, no solamente los políticos, comunicadores, opinadores, una larga lista de personas que pueden meter ahí. Vino la pandemia, 2020. No iban a haber elecciones. Traté yo en lo personal de mover este tablero político. Convocaron las elecciones para la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que hacer uso de esa arma de una democracia que queremos recuperar. Esa arma es el voto. ¿Cómo recibimos insultos, descalificación, diciéndole no regalemos la Asamblea Nacional? Le regalamos la Asamblea Nacional. Bueno, pero es que ese proceso no es reconocido por el mundo entero. Luis, una cosa es lo que digas afuera y otra cosa es la realidad del país. Tú lo sabes, tú vives en Venezuela. Yo también vivo en Venezuela. Entonces la política la hacemos para quién y las soluciones se las planteamos a quién. Las mías son made in Venezuela, hechas en Venezuela, para los venezolanos. La política está en Washington, la política en Madrid, lo que discutan los partidos republicanos, demócratas, etc., esa es su política interna. He visto con asombro unas declaraciones, no sé si las viste, de Trump, ¿Cómo no? hablando de Venezuela, ya El estaba petróleo lista venezolano. y nos íbamos a agarrar el petróleo. When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Y había gente, Luis, como un fanatismo religioso, Eufórica, o sea, sí. con un fanatismo religioso a Trump. ¿Pero de dónde? ¿En qué ayudó Trump a Venezuela? O sea, nos ayudó en algo. Nos mandó comida, nos mandó medicina o nos utilizó políticamente. Esto es políticamente incorrecto lo que yo estoy diciendo. Probablemente para algunas personas sí. Pero es que ese quizás es un defecto que yo tengo. Digo, en este mundo donde la mentira tiene tanto espacio, que yo soy frontal. Y yo digo lo que pienso y te lo digo viéndote a la cara. Soy frontal y voy a seguir siendo frontal. Más allá de, oye, cuídate, porque es que estás en campaña, tienes que cuidar esto por aquí o por allá. No, el país necesita que se le diga la verdad. Y a la gente hay que decirle la verdad, aunque la verdad en algún momento pueda ser antipática. Que se le diga la verdad. Luis, yo en el año 2013, está como que sacamos un documental, yo en el año 2013 hice todo lo que podía hacer para reclamar un proceso electoral en el que nosotros decíamos, allí hay dudas, allí hay irregularidades. Usted es el derrotado, usted y su gobierno. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Y terminamos en instancias internacionales. Ahora, ¿qué nos dejó? Aprendizaje, Luis. Eso me dejó a mí un aprendizaje. Y cuando me preguntaba sobre el país del 23 no es el del 2013. O sea, si en el 2013 en 10 días llegamos tan lejos, yo creo que podemos llegar muchísimo más lejos en el 2024, en la situación en la que se encuentra el país. Y entre el escenario que se pueda presentar en el 2024, con todo lo que ocurrió en el 2013, ¿qué garantiza que pueda ser distinto? Ganar el por panorama? nocaut. Aquí hay que ganar usando el boxeo. Como ejemplo, ganar por nocaut.
boxeador que le da knockout a otro, a la vista de todos, es indiscutible quién es el ganador. Nosotros vamos y podemos ganar por knockout. Y vamos a ganar por knockout. Y vamos, o sea, yo no tengo, o sea, y ahí es donde te digo, y tú dirás, ¿y cómo puedes ganar por knockout? Bueno, el país dividido, polarizado, en el 13 ya no es el país dividido y polarizado en el 23. ¿Pero usted cree que se pueda movilizar esa misma parte de la Venezuela frustrada? Depende de quién sea el candidato. Depende de quién que sea no el se le candidato. garantizó. Depende de quién sea el candidato, porque el candidato de quienes queremos cambio, si no tiene la posibilidad de pescar en lo que en el grupo probablemente, yo creo que el chavismo era Chávez, pero si no tiene posibilidades de pescar en el chavismo, en mi opinión no tiene posibilidades de ganar, de derrotar al... ¿Sientes entonces que hay un cambio de dirección, hay un cambio de discurso? Ya sé, por ejemplo, se está hablando antes se le refería al otro venezolano, al otro tipo de venezolano que pensaba distinto como enemigo. Hoy lo podemos ver como un compatriota, o lo podemos ver como un venezolano más ante esta división. Bueno, ¿Cree que ese es el discurso que se está implementando en estos momentos? La palabra compatriota la podemos utilizar nosotros sin ningún problema, como la bandera, pero antes era como los colores, claro, no, la palabra compatriota antes te tildaban de chavista, no, o sea, son parte de los códigos que han tratado o de palabras que han tratado de adueñarse quienes están en el poder. Yo ahí lo debo hablar sobre mi experiencia. Entre el año 2012 y el año 2013, con unos pocos meses entre octubre y abril, más de 700.000. Maduro miente cuando dice, no, es que el pueblo chavista no salió a votar y por eso el resultado estuvo tan ajustado. Mentira. Hubo casi 800.000 chavistas que votaron por el flaco, pues. Casi 800.000. Lo que en esa elección quedó claro que sí es perfectamente posible que el venezolano que tiene una posición política de defensa del gobierno hoy pueda votar por un cambio. Ahora, ¿quién puede hablar a ese sector? ¿Quién tiene la capacidad de mover? Porque además, viendo el tema electoral, Luis, ¿cuántos venezolanos están afuera? 7 millones. Ponle de los 7 millones, 4 millones de venezolanos inscritos para votar. Esos 4 millones de venezolanos, habría que ver si votaron en los procesos pasados. Hagámonos la idea que votaron. ¿Cuántos de esos son opositores? Es decir, que la única posibilidad de ganar por nocaut a quienes están en el poder, a Maduro y su combo, es pescar en el chavismo. ¿Quiénes podemos pescar en el chavismo? ¿Quiénes tenemos la capacidad de hablarle a ese sector del país? ¿Y eso se debe a un cambio de discurso, un cambio de mentalidad? ¿A qué se debe? Oye, yo creo que al final es de visión. Yo creo en la inclusión, yo creo en la unión, yo creo que el país necesita un gobierno de unidad, pero de unidad de verdad. Yo creo que el país necesita un gobierno profundamente popular. Yo creo que el país necesita un gobierno para las mayorías. Yo creo que el país necesita un gobierno que se ocupe de la educación pública, de la salud pública, de los servicios públicos. No cambiar una élite roja por una élite de otro color. ¿Es posible? Absolutamente. Absolutamente posible. O sea, yo cuando gané la gobernación de Miranda a Diosdado Cabello, que fue como, bueno, ha sido para Cabello un despecho indefinido. Todavía, años después, sigue la fijación, el ataque, una fijación personal. Pero como consecuencia de eso, porque al final yo ni le conozco a Cabello, más allá de la lucha política, no tengo ningún conocimiento sobre él. Cuando llegamos a la gobernación, la intención que tenían era tumbarnos en Miranda, que no pudiéramos gobernar ni una semana. ¿Qué le dije yo al equipo nuestro? Nos vamos a la calle
y nos vamos a meter en las entrañas de este Estado, que era el voto del pueblo, el que había, digamos, más voto del pueblo. Nosotros habíamos tenido una elección donde el voto de la clase media nos permitía ganar el Estado, pero en los sectores populares el partido de gobierno había sacado más votos que yo, Luis. O sea, el reto era cómo ganar los sectores populares, que marcan la diferencia, porque al final quien decide quién es el presidente de Venezuela no es el que vive en una urbanización del este de Caracas, son los sectores populares, que es donde están las grandes mayorías. Bueno, de ahí salió, que alguna gente se echaba a reír, que sabe que el venezolano le pone nombres a todo. Entonces en los valles del Tuy, aquí somos chacachaca. ¿Y qué es eso de chacachaca? Chavistas con Capriles. Es decir, tenían su visión para la presidencia. Yo en ese momento no era candidato ni competía, era gobernador, pero se identificaban con nuestro trabajo en la gobernación. Lo que quiere decir que es que este país no es chavista, pero aquí hay un sector muy grande del país que apoyó a Chávez hasta el día que falleció Chávez. ¿Quién tiene la capacidad de hablar, trabajar y unir oposición y no oposición? No la tenemos todos. ¿Yo tengo la voluntad de eso? Absolutamente. Es que yo creo que si no, no hay transición en Venezuela. Y entre esa voluntad es importante, sobre todo en el contexto actual, preguntarse en esa voluntad y en esos cambios, ¿sientes que debe haber una aproximación o un pacto, como se ha dicho, con el oficialismo, Enrique? ¿Lo has tenido? ¿Se ha logrado? Es que yo veo... ¿Se ha intentado? La palabra pacto suena, Luis, como algo truculento, negocio. Yo sí creo que el país necesita un acuerdo. Ahora, tú me preguntas, mañana tú eres presidente, yo soy presidente de la República. ¿Tú dejarías a algún ministro de Maduro? Jamás, nunca. Son los responsables de la destrucción del país. Eso es como que tú vuelvas al médico que te operó mal. Si el médico te operó mal, o hay una mala praxis médico, lo que le viene al médico es justicia. Pero tú no vas a volver a verte con el médico que te operó mal. Igual pasa con el gobierno. Ahora, que el país necesita un acuerdo, sí lo necesita. El país necesita estabilidad, la necesita. ¿La elección puede dar la estabilidad que necesita el país? No es suficiente. Al fondo se oyen mis hijas, andan por ahí. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que el país, la elección, puede definir el gobierno, pero no es suficiente. No es suficiente. No nos hagamos la idea que una elección competitiva es suficiente. Hay más, tiene que haber más que eso. Por eso te hablo de un acuerdo. Importante que el país tenga un acuerdo para los próximos 20, 30, 40 años. Porque el chavismo va a seguir existiendo, Luis. Sí. ¿No? Eso no, yo gano y se desaparece. Desaparece. No. Claro. El chavismo va a seguir existiendo. Y hablando sobre esos acuerdos, sobre todo acuerdos políticos, para entender un poco la realidad, Enrique, y de una manera franca, se dice que se está buscando negociar tu habilitación, ¿no? Sin duda hay discursos de oposición y de gobierno a cambio de la devolución de ciertos activos venezolanos que están en el extranjero. Y yo te pregunto, ¿cómo se logra tu habilitación? ¿Cómo se va a lograr ese capítulo? Debe haber un pacto, debe haber una negociación. Bueno, ¿no? Luis, el que dice eso es Diosdado Cabello. ¿Qué credibilidad tiene Diosdado Cabello? Pero aplican aquella de que la mentira repetida, la gente se termina confundiendo y la toma como una verdad. Si nosotros queremos que haya elecciones legítimas en Venezuela, que sirvan para resolver la crisis política y que por tanto podamos atender la crisis económica y social, que es mi principal preocupación, no puede ser coinhabilitado. Además, eso es una violación de la Constitución. Luis, yo no estoy inhabilitado por corrupción ni por haber cometido un delito. O sea, si tú ves la inhabilitación mía, o sea, una cancha deportiva que hizo la Embajada de Polonia, que donó una cancha deportiva a los Valles del Tuy, y yo, según la Contraloría, yo incumplí un deber formal porque yo necesitaba autorización de la Asamblea Nacional.
¿Cuántas veces tú nos ves que las embajadas aquí apoyan festivales culturales, hacen cosas? Eso forma parte de los presupuestos que tienen las embajadas en el mundo en términos de la relación con los países, la relación de la sede diplomática con el país donde está. Bueno, la otra, un programa de justicia de paz escolar donado por el Reino Unido, como si me hubieran dado la donación a mí. Otro fue haber puesto una publicidad de la gobernación del estado en Venevisión. ¿Cuántas Venevisiones hay? Una. Esa es mi inhabilitación. Y reconducir el presupuesto, perdón. Pero Entonces, lo que te quiero decir es, eso es inconstitucional e ilegal. ¿Cómo se resuelve, Luis? ¿Cómo se hará frente ante esa sanción que, bueno, ¿Cómo se resuelve? Que no hayan inhabilitados. Es decir, la Contraloría levante las inhabilitaciones, que el señor Maduro tenga la voluntad de ir a una elección, que efectivamente no le tema ir a una elección competitiva, como debe ser, una elección democrática, que es la razón, digamos, forma parte del proceso de negociación, pero no es con pinzas, Luis. O sea, no es que estamos negociando una inhabilitación por aquí y otra por allá, no. Hay que levantar todas las inhabilitaciones. Ahora, la primaria, como debe ser, en su reglamento, en sus reglas, todos tenemos el derecho de participar. Porque lo que no va a pasar, Luis, es que yo vaya a pedirle a alguien en el gobierno permiso para poder luchar. No lo he hecho, no lo haré nunca. Pero si resulta ganador de las primarias, ¿cómo se le hará frente a esa sanción? Sobre todo por la frustración del electorado. Creo que, bueno, primero por la distracción del electorado. Primero el electorado tiene que escoger su candidato, no permitir que sea Maduro el que elija al candidato. Porque caer en eso es facilitarle a Maduro que escoja al candidato. Y Maduro no es el que va a escoger el candidato. Nosotros no podemos permitir que Maduro, y por eso vuelvo y repito, todos tenemos derecho a participar. Ahora, un candidato que gana las primarias en un proceso de participación absolutamente amplio en el país, oye, el gobierno, ¿qué va a decir que no? Nosotros vamos a luchar para que el candidato que se elija en la primaria, porque además estamos en un país sin garantía. Tú puedes estar hoy, tú eres candidato y hoy estás habilitado, mañana te inhabilitan, Luis. Nosotros ganamos las elecciones en Barinas y el ganador lo inhabilitaron y puso a su esposa, que nunca había sido funcionaria pública, para competir en la elección que había sido convocada para los primeros días de enero, y la inhabilitaron. Y el tercer candidato que pusimos lo inhabilitaron también, hasta el cuarto, que ellos probablemente pensaron que no iban a perder. Y dijeron, bueno, le vamos a ganar, y perdieron. ¿Y por qué se pudo cobrar Barinas? Porque el pueblo de Barinas no se autoinhabilitó y dio un knockout. Por eso yo te hablo del knockout. Fue fulminante. Ahí está el gobernador de Barinas, después de más de 20 años. No es un gobernador rojito, es un gobernador demócrata. Quiero hablar sobre el proceso de negociación entre la oposición y el gobierno, que lleva tiempo. Sin duda no ha traído resultados tangibles, y entre los puntos está la restitución de los derechos políticos y sobre todo las inhabilitaciones, ¿no? Quiero ver si usted forma parte también de este tipo de pacto, de este tipo de negociación, de lograrse un acuerdo. Está presente y sigo hablando con el tema de la inhabilitación porque preocupa nuevamente, e insisto, la frustración de quienes quieran ejercer su derecho al voto y no puedan, por ejemplo, votar por Enrique Capriles porque ese derecho se le fue negado porque usted está inhabilitado. Mira, Luis, usted entra en esa negociación. El proceso de negociación, lo primero, nadie sienta que pierde su voto en este proceso de primaria que vamos. Si vota por alguien que está luchando, al igual que todo el pueblo venezolano, en que le levanten la inhabilitación al país. Porque cuando tú estás en una cola para la gasolina y pierdes tu día de trabajo, a ti el gobierno te inhabilitó. Cuando tú eres un enfermo y vas a un hospital y te dan una lista y te dicen, mire señor Olavarrieta, esto es lo que usted me tiene que traer. Y tú ganas 30, 40 dólares al mes. Y la lista son 300, 400 dólares. ¿Qué pasa con ese venezolano? Probablemente se muere, Luis.
probablemente se mueren. Esa es la realidad de nuestro país hoy, año 2023. Entonces tú me preguntas sobre el proceso de negociación que tiene que ver con los temas políticos. Sí, forma parte del proceso de negociación, pero no es el único. También tiene que ver el tema económico, social. Ahora, por ejemplo, hay un tema complejo que también debería estarse discutiendo si realmente a Maduro le interesaría preservar el activo más importante que tiene el país, que es Citgo. Debería estarse ahorita discutiendo sobre eso, discutiendo sobre, oye, muchos temas que están en la mesa de México, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con tema eléctrico, por ejemplo. Pero pareciera que para Maduro más importante es quedarse en el poder, atornillarse en el poder, como lo ha venido haciendo, que discutir los temas de los venezolanos. Nosotros seguiremos insistiendo, tenemos que seguir insistiendo, porque nosotros queremos que el país cambie. Él no querrá que el país cambie, nosotros sí queremos que. Y esta es una lucha, aquí hay que persistir, Luis. Estas no son luchas que de repente, bueno, encuentras un obstáculo, no hay que de. Aquí hay que persistir. Nosotros los venezolanos tenemos que rescatar nuestro país, reconstruirlo. No vamos a tirar la toalla. Probablemente eso es lo que quiere el gobierno. Nosotros no vamos a tirar la toalla. Nosotros no vamos a dejar de buscar el cambio, que ha sido largo, una generación completa. Sí, ha sido muy largo, pero tenemos que persistir. No tenemos otra opción, tenemos que persistir. Bueno, lo otro es resignar. No nos vamos a resignar. Entonces, ojalá haya un acuerdo y haya un proceso de negociación. Pero si no hay un acuerdo y un proceso de negociación, Luis, igual vamos a persistir. Quiero que lo tengas claro. Y el país no se va a quedar sin opción. En el año 2013, cuando nadie quería ser candidato, nadie, yo asumí la candidatura porque no iba a dejar el país sin opción. No vamos a luchar. Por supuesto que vamos a luchar. Pero solamente esta lucha llegará a donde queremos que llegue si todos nos unimos. Porque el país tenía derecho a tener una opción. Cuando fuimos y peleamos la ruta electoral para el 21 de noviembre, que no todos en la oposición quisieron participar en las elecciones del 21 de noviembre. Gran parte de la oposición sí, pero hubo voces que, por cierto, quisieran ir a esta elección que no votaron el 21 de noviembre. Yo voté, peleé por esa ruta y creía que era muy importante darle opciones a la gente en un municipio, en un estado, alguien que pelee por las personas que hoy se sienten completamente abandonadas. ¿Quién pelea por ello? Esa es la pregunta, Luis. ¿Quién pelea por los maestros, más allá de los maestros, está peleando por ellos mismos? ¿Quién defiende la educación pública en este país? ¿Sabes cuántos días a la semana están viendo los chamos en las escuelas? 2 días a la semana, 1 día a la semana. Oye, yo tuve la oportunidad de estudiar en una escuela privada. Tuve esa suerte y nunca tuve problemas, digamos, en términos del año escolar, porque siendo privado siempre no había conflicto. Pero ¿quiénes somos los que estudiamos en la educación privada? ¿Cuántos venezolanos tenemos acceso a esa educación privada? O sea, las grandes mayorías de este país que están condenadas al atraso. Y si no hay educación, ¿cuál es la Venezuela que nos espera en unos años? ¿Cuál es la Venezuela de mis hijas? ¿Cuál va a ser? Que es una Venezuela arruinada, destruida, como la que tenemos ahora. Entonces yo no tengo plan B, ni plan C, ni plan D. Mi único plan es el plan A. ¿Y el plan A cuál es? Estoy aquí, sigo aquí, voy a seguir aquí, voy a seguir luchando aquí. No, más allá de un tema de un cargo, más allá de una candidatura, de una campaña, Luis, una causa. Es una causa. Y la causa no es una moda. Antes de empezar a conversar, estábamos hablando de grupos de música. Y yo te decía, bueno, yo fui para tal concierto. Bueno, esos pasaron de moda. Y ahora hay otros grupos de moda. Resulta que las causas y las causas sociales y las luchas reivindicativas no pasan de moda. Dicen por ahí que usted tiene tantos enemigos dentro del gobierno o dentro del oficialismo, pero también los tiene en la oposición, ¿no? Yo quiero preguntarte
¿Dónde sientes mayor desconfianza? Bueno, es un mundo en crisis y Venezuela, como hablábamos, no escapa de la crisis. Los extremos en el mundo han ganado terreno. Dice por ahí un refrán que el árbol que da fruto es el que le tiran la piedra, ¿no? La política es mi vocación y como te digo, para mí es el espacio de ir a luchar por lo social. Pero yo no formo parte del establishment, Luis. No me siento en el establishment, ni en el status quo. O sea, no me veo ahí, pues. Ni por lo que lucho, siento que es lo que lucha el establishment o el status quo. Desconfianza. El país es un país donde todos tenemos desconfianza. Recuperar la confianza sin duda alguna es un reto. Es un reto que yo tengo. Recuperar la confianza, en el caso mío, es el triple de más difícil. Tú dirás, ¿y por qué? Porque muchas personas, la última vez que se enamoraron, que se comprometieron, que pusieron el corazón y el alma, fue mi última elección. Entonces, yo digo que es como cuando te enamoras de verdad y de repente sientes que alguien te decepcionó, el golpe es mucho más duro. Pero eso no significa que no te puedas reenamorar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque al final, lo que yo sí puedo decirle a cualquiera, viéndole a sus ojos, nunca te engañé. Yo no soy de engañar a la gente. No me gusta que me engañen, menos si a mí. No hagas a otro lo que no te gusta que te hagan. Pero entre toda esta desconfianza en el ambiente político opositor, ¿tú crees que es posible? Bueno, el gobierno del gobierno... Pero opositor también, buscamos una unidad nacional, ¿no? Tal vez desde el punto de vista que se pueda concentrar esa fuerza opositora. Te pregunto si es posible crear un camino real y viable, ¿no? Yo sí lo creo. Yo creo que la unidad abajo, en el venezolano de a pie, común, la gente que todos los días está saliendo a luchar, a trabajar, los héroes de este país que se levantan a las 4 de la mañana sin tener una gota de agua en la casa, para echarse un poquito de agua para irse a trabajar y no hay transporte. Pero son los héroes de la patria, son nuestros héroes. Yo creo que ahí es fácil la unidad, sí lo creo. Es lo que yo encuentro. Por eso que hablan, bueno, es que el 80% del país quiere cambio. Si el 80% del país quiere cambio, pero el cambio no está organizado, ni articulado, ni unido. Entonces, ese es el reto. Y ahora, ¿cómo hacemos para que la gente vuelva a creer en ustedes? Que pueda lograrse ese camino hacia esa herramienta para un cambio. Bueno, porque la gente sabemos lo que opina, ¿no? Absolutamente. Yo creo que ese es como te digo, explicando lo que queremos para este país. Explicando lo que queremos, por qué estamos aquí, por qué queremos el poder, para qué es el poder. Pero además tener una profunda empatía con lo que está viviendo la gente, acompañarla, ser empático. O sea, si no hay empatía, para mí no hay confianza. Y por eso te decía lo de los sectores populares. Sectores populares, por cierto, hoy sin televisión, sin gasolina, conectividad, con salarios de hambre, sobreviviendo. Entonces, es mucho más difícil, sin duda. Antes era, bueno, tú que conoces bien la televisión. La televisión era un medio masivo, donde tú podías, bueno, poner un mensaje, mire señora, yo le quiero proponer esto. Eso hoy no existe. Sí. Entonces, sí, es un reto brutal. Ahora, yo sí lo creo posible. O estar equivocado, pero lo creo posible. O sea, yo creo que sí podemos
recuperar la confianza entre nosotros, más allá de un tema entre la política, porque nuestra opción es Venezuela. O sea, ¿qué otra opción tenemos que no sea luchar por lo que queremos? ¿Qué otra opción tenemos? Quedarnos en la casa, resignarnos, tirar la toalla, irnos. Yo no creo que yo en estos días le decía a alguien, Luis, si hay una decisión, si hay algo que es un ejemplo de ser valiente, de valentía, es cruzar el Darién. Cientos de migrantes venezolanos caminan en fila por la selva del Darién, frontera entre Colombia y Panamá. Muchos muertos, muchas montañas, muchos ríos que se llevaron a mucha gente. O sea, que tú tomes la decisión de migrar, cruzar el Darién, o sea, arriesgar tu vida para llegar a otro país, que llegas sin nada. Ese es un valiente. Porque tengo tiempo que no salgo de Venezuela, pero en alguna oportunidad me dijeron, bueno, pero ¿por qué los venezolanos vinieron para acá? En Colombia me dijeron eso en una oportunidad. Le dije, mire, yo no quiero ser grosero con usted. ¿Pero usted cree que los venezolanos vinieron para acá porque les daba nota? O sea, porque se aburrieron en Venezuela. Señora o señor, los venezolanos no tenemos vocación de migrante. La migración es forzada. Si usted no tiene trabajo, si usted no tiene cómo llevarle comida a su familia, ¿qué hace? Entra en desesperación. La gente llegó aquí, a Colombia, Ecuador, Perú, como están repartidos muchos venezolanos, de sectores populares, en la desesperación. Hay que ser bien valiente para migrar. Quiero cerrar para ya tocar el tema de la familia, ya que veo a tus hijas corriendo por los pasillos. Acabo también de ver a tu compañera para hablar sin duda sobre el balance que ha traído la familia para ti. Para empezar o retomar un poco desde el principio, hablamos sobre los errores de la oposición, pero creo que es sensato conocer, Enrique, cuál ha sido tu error. ¿Cuál es el error que asumes? El mío, mucho, Luis. Pero mucho. ¿Cuál es el error político, el costo político que ha traído tal vez? Bueno, yo creo que a mí me ha faltado, sin duda, muchas cosas explicarlas mejor. Creo que a veces avanzo, muevo y después es como si me paralizo. ¿Y eso se debe a qué? Yo creo que a veces uno quiere tratar de lograr que todo el mundo esté contento o que esté de acuerdo, y eso al final es imposible. Es imposible, sí. Y yo creo que a mí me ha faltado determinación en asumir cosas en las que creo y haberlas empujado para adelante. Pero creo que me ha faltado explicarle mejor a la gente las cosas, sin duda alguna. Creo que ahí hubo un cortocircuito entre mi comunicación y los venezolanos. Sobre todo también ha habido una campaña brutal de tratar de malponerme con mucha gente, ¿no? O sea, de descrédito, de acabar con la imagen de uno. Pero a pesar de todo eso, más bien, si eso estaba pasando, creo que nada de eso se debe subestimar. Y yo creo que ahí, sobre todo el episodio del 2013, me faltó seguirle hablando a la gente que además, muchos hasta cercanos. Quizás me dejé llevar por la dinámica de este trabajo y no vi que ahí había un problema de comunicación y de conexión con la gente. Ojo, no tengo problema en pedir perdón. Yo prefiero pedir perdón a pedir permiso. O sea, aprovechando no, te lo digo, no tengo problema. O sea, no soy de la gente que dice, no, si yo tengo que pedirle perdón a alguien, no tengo ningún problema en reconocer mi error y pedir perdón. Cero, o sea, no sufro de eso. No tengo problemas con el ego. Hay gente que tiene problemas con el ego en este oficio, ¿no? Vanidoso y tal. No es mi caso.
hablando del perdón, una frase que mucha gente dice que es desatinada en política, que además sí, es parte de tu discurso, que tiene que ver con el tiempo de Dios es perfecto. ¿Crees Bueno, que el pero tiempo de eso Dios es fue, perfecto tú sabes que, para la política? No, tú sabes, Luis, ¿sabes de dónde vino eso? ¿Sabes de dónde vino eso? Hay gente que dice que es Yo perdí las desafortunada. elecciones en el 2012 contra Chávez. Que hoy probablemente a esta hora sienten tristeza, y yo les digo, como lo hice en toda esta campaña, en todo este recorrido, nosotros iniciamos la construcción de un camino y ahí está. Yo me entregué, yo creo que no hay venezolano que no recuerde la campaña del 2012. Que Dios bendiga a nuestro pueblo. Cada vez son miles y miles y miles. Cada vez son miles que están. Hay un camino. Hay un camino, siempre habrá un camino, siempre. Y yo entregué mi alma y todo lo que tenía, todo. O sea, literalmente me entregué en cuerpo y alma a esa campaña. Hasta que llegó el día. Y mira, no gané. Hay gente que dice, bueno, pero tú le ganaste a Chávez. No, yo, mire, para saber ganar en la vida, usted tiene que saber perder. Si usted no sabe perder, usted no sabe ganar. Y yo era un ganador. Siempre había ganado los procesos. O sea, las 2 veces en la diputación, las 2 veces alcalde, las 2 veces gobernador. Además, la segunda vez vino después de esa elección. Pero digamos, estaba invicto. Entonces, cuando tú estás invicto, tú no asimilas muy bien. Volviendo al tema del boxeo, cuando un boxeador pierde la primera pelea, bueno, le cambia la vida. Entonces, ese fue un discurso, yo tenía que hablarle al país. Cuye Luis, me costaba una barbaridad, porque tengo sangre por mis venas. Yo no soy una persona que no siente, o sea, yo siento. Y a mí los problemas de otras personas, dirán, bueno, eso es típico político. No, a mí me duele. O sea, yo veo un viejo tirado en el piso, a mí ese viejo me duele. Probablemente por mi abuela. Puede haber muchas explicaciones. El viejo me duele. Entonces yo estaba, toca hablarle al país. El país está esperando mi discurso. Y ahí salió la frase, yo digo, bueno, yo hablé y dije, bueno, los tiempos de Dios son perfectos, como diciendo, ya llegará mi tiempo. No solamente ese camino que construimos, sino que el tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo de Dios... Pero nunca fue poniendo en manos de Dios. No soy de las personas que soy creyente, pero que deja la responsabilidad de la responsabilidad a Dios y no voy a hacer esto porque ya Dios, eso es de Maduro, incluso Dios proveerá. No, yo no le voy a decir a alguien que está en una cama postrado que necesita un medicamento, no, mire, señora, ya Dios proveerá. Y ahí viene el tema del Dios, el tiempo de Dios es perfecto, que no es mi frase, es una frase que los cristianos, muchos creyentes utilizan permanentemente. Bueno, lo puedes ver, mucha gente pone en sus redes, en sus perfiles, el tiempo de Dios es perfecto. No por capriles, sino porque creen en eso, pues. Y yo creo en eso, pero no es para hacer política con esa frase. ¿Por dónde va Enrique empezar? De lograr recuperación ¿o por dónde económica, empieza exactamente recuperación económica. Este desastre. Mira, como dicen, una pildorita. Estamos hablando un país donde 5,5 millones de personas tienen un ingreso mensual menos de $5. Bueno, como salario, como pensión. Pueden tener algún bono de estos que discrecionalmente asigna Maduro. Pero lo cierto es que el salario y la pensión en Venezuela son 130 bolívares, el salario mínimo y la pensión. Pensar en un país donde tú puedas recuperar sin recuperar,
tu dignidad como trabajador, porque al final es un trabajo digno, trabajas en el sector público, prestas tu servicio al país. Primera decisión, que algunos no, se molestaron. Yo no entiendo gente que se molesta por esto. Porque no viven con los $5. Primera, con los ingresos que hoy tiene el país, hoy, sin haber hecho nada, en términos de recuperación de la industria petrolera, inversión privada, recuperar la producción. Este es un país petrolero, Luis. Petrolero. Nos quedan 20 años, por lo menos el petróleo. Subir salarios y pensiones. El sector privado está por encima de los $100. Hay que subir ya. Entonces hay gente que dice, bueno, pero eso es demagogia, populismo, van a subir los precios. Ni estoy haciendo demagogia, ni eso es populismo. Y menos estamos hablando de presionar los precios, como hemos vivido, ajuste salarial. Eso hay que hacerlo ya. Que hay que hacer un plan de emergencia por el tema de la educación y por el tema de la salud. Y bueno, seguridad jurídica, mano. Si aquí no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión. Y después, con Maduro, no hay posibilidades de eso. Por eso es tan importante lo que viene el próximo año, el 24. Una oportunidad que tenemos. Ojalá no la desaprovechemos. Enrique, gracias por el tiempo. No a ti. ¿Quieres que vengan? Vamos, quiero hablar con Valeria un rato. Roque, mira, saludaste a mis amigos. Bueno, Luis, la vida te cambia. Siempre me dijeron en mi paso por este trabajo, uno de los temas más gratificantes era la educación, o sea, las escuelas. Tenía 120,000 jóvenes bajo mi responsabilidad. La educación era pues mi bandera, ¿no? En Miranda. Y siempre me decían las maestras que espérate que tengas tus hijos, ¿no? Tú vas a ver cómo te cambia la vida para bien. Sin duda, bueno, fíjate, ya vamos, estamos esperando pero no podemos, no, yo sí, me gustan mucho los niños, siempre quise tener. ¿Y en qué cambia los hijos a Capriles? ¿Cuál es el cambio que Capriles encontró cuando formó su mejor? Siempre vas a ser una mejor persona, siempre. Y mis hijas, bueno, claro, ahí hay un tema que yo antes salía a recorrer el país y no tenía nadie, como dicen, no tenía nadie esperando. Ahora tengo una familia y bueno, cuando llegas cansado en la noche, pega la familia, sí pega. ¿Cómo sabías, cómo identificaste a Valeria, ¿no? Como compañera de vida? Bueno, nosotros nos conocíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo y hay un camino. Nos encontramos y bueno, aquí estamos. Y obviamente, para mí yo digo que uno tiene días buenos, días malos, días felices, días que son inolvidables. Para mí uno de los días más importantes de mi vida fue el 13 de agosto del año 2019, cuando nos enteramos que venía Sofía. Quedará marcado para siempre. Después, obviamente, ojo, cuando tienes tu segundo hijo, siempre tienes la duda si lo vas a querer igual que el primero. Es donde te das cuenta que los hijos hasta que no lo vives no lo entiendes. Y te das cuenta que puedes querer a tu segundo hijo igual que el primero. Y me imagino que el tercero va a ser igual que el primero y que el segundo. O sea, no es que quieres más a un hijo que a otro. No, ahí es donde te das cuenta que el amor se multiplica. Pero lo que te puedo decir así, perdona, es que me hablas de mis hijas y es imposible que no me brillen los ojos. Imposible. Hay una imagen sólida de familia. Creo que los venezolanos queremos ver esas referencias. Claro, pero lo nuestro no es una apariencia. Nosotros no somos gente de apariencia. O sea, nosotros nos sentamos aquí porque a mí nos da nota
compartir nuestra familia, pero no somos gente de apariencia. Nosotros no somos de posar para mostrar lo que no sentimos. O sea, no vivimos de eso. O sea, no nos vas a ver nunca aparentando, nunca, porque yo no soy persona de apariencia. El sentido materno, Valeria, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que yo siempre quise ser mamá, Luis. Siempre, siempre, siempre quise ser mamá. Y como dijo Enrique, o sea, esa primera noticia, la llegada de Sofía para mí fue como, por fin. Pero sí es verdad que es muy sabroso, o sea, para mí estar en la casa, las prioridades te cambian por completo. Yo dejé de hacer muchas cosas, pero por decisión propia, porque he querido dejar de hacer esas cosas para estar en la casa con las niñas, para ir al parque con las niñas, porque no me quiero perder ni un segundo de su vida. O sea, yo soy la que las lleva al colegio, yo soy la que las lleva al campamento, yo soy la que las lleva al parque, porque me gusta estar con ellas, porque disfruto estar con ellas y porque no me quiero perder absolutamente ni un segundo de la vida de mis hijas. Y por supuesto, como dice Enrique, uno piensa, bueno, y cuando llegue el segundo, cuando llegue el tercero, los voy a querer igual, va a ser diferente en algo la maternidad. Para nada. O sea, más bien se multiplica ese amor y no te quieres despegar de los dos y me imagino que con el tercero va a ser igual. Es divino. Bueno, de hecho, han ido a la radio, me acompañan cada vez que pueden estar conmigo, pues están ahí conmigo. De repente llego a un evento que yo pienso que es algo formal y yo digo, bueno, me traje a mis niñas, ¿sabes? Aquí somos un equipo y estamos todo el tiempo todos juntos. ¿Cómo conlleva la exposición y la responsabilidad que tiene tu pareja, ¿no? Sobre todo sabiendo ahora que hay niños presentes? Una cosa es acompañarlos en individual, pero ahora cuando hay niños se refuerzan mucho más los miedos, se refuerzan mucho más las presiones. Bueno, mis miedos sobre todo es a lo expuestas que puedan estar ellas, es decir, a la maldad de la gente, porque como hay gente buena que quiere a Enrique, que nos quiere, pues hay gente que no piensa igual. Sí, y que de no hecho, nos quiere. Exacto, que nos quiere, pero de hecho yo creo que sobre todo a mí me cuesta mucho lidiar un poco con los comentarios de la gente cuando la maldad es hacia ellas, porque es como, a mí no me importa que, no es que no me importa, es como, bueno, él está acostumbrado a crear una piel maravillosa para las críticas y los comentarios, y yo ahí voy poco a poco adaptándome, ¿no? Y como he podido, he ido defendiéndome, adaptándome. Yo sí soy de las que a veces me provoca responder un comentario, Enrique me dice, no vale la pena, es que no vale la pena. Pero cuando el comentario es hacia ellas, me duele. Cuando el comentario es hacia mis hijas, me duele, me lastima, y pues yo creo que poco a poco he aprendido a lidiar con eso, ¿no? A defender lo que es mío, a proteger a mi familia, que son ellos, y lo que quiera pensar la gente mala o aquella gente que quiera lanzar odio, sobre todo yo creo que es a través de las redes sociales. Creo que esa es la parte que todavía, sí, que en eso estoy. Digamos que en eso estoy, porque no entiendo cómo alguien puede tener maldad hacia unas niñas. Y eso a mí me duele y eso a mí me pesa y eso todavía no logro entenderlo bien, ¿no? Comparten muchas visiones, por eso están juntos. Yo pregunto si comparten, y sobre todo a ti, si comparten la misma visión del país. Bueno, yo creo que sí, no bueno, estaría Valeria, Enrique. Nos conocimos, yo ya era, obviamente ya estaba en esta vocación de vida, Sin embargo, Luis, nosotros en la casa no nos ponemos a hablar de política. Ojo, yo cuando tengo mis dudas se los pregunto a quién más se lo voy a preguntar. Yo sé, como dicen, a quién hablarle de política, a quién no hablarle de política. El tema es, Luis, que cuando yo te decía que el país ha cambiado, porque el nivel de saturación de la política en Venezuela era el único tema de conversación en cualquier reunión familiar, de amigos, etcétera, etcétera. Eso cambió. Ojo, y yo estoy de acuerdo que haya cambiado y que sea hoy como es. O sea, si tú te reúnes con tus amigos no tienes por qué hablar de política. O sea, mis amigos no son de la política. Mis amigos son de toda la vida. Son mis amigos de toda la vida, del tiempo. Este es el soundtrack de la vida de las mamás. O sea, son de mi tiempo de bachillerato. Y antes sí podíamos hablar de política. Hoy han cambiado los temas de conversación. Lo normal
es un país que se interesa por los procesos políticos. Eso no quiere decir que no participe en las decisiones de su país, pero que se interese por lo político cuando vengan los procesos políticos. O sea, lo demás era fuera de lo normal. Aquí partidizaron todo. O sea, en la mañana hablabas de política, en la noche de política, todo el día de política. Nosotros no hablamos de política. Ya para cerrar, y agradezco los minutos que me regalas, ¿cuál es el mensaje a la familia venezolana, ¿no? De verlos ustedes juntos? ¿Cuál es que quisieras compartir, ¿no? con los venezolanos? Wow. Que vamos a echar para adelante. Vamos a echar para adelante. No, pero la verdad es que yo siento que el venezolano siempre ha sido tan resiliente y la verdad es una persona que, bueno, los venezolanos en general, como decía Enrique, cómo el venezolano, lamentándolo mucho, se ha tenido que adaptar a tantas cosas, ¿no? Y yo la verdad es que sí, a lo mejor no estoy interesada como, bueno, porque tengo mi trabajo, gracias a Dios, y siempre he tenido una carrera muy diferente a la que he tenido Enrique, pero no quiere decir que no me duela, no quiere decir que yo, por ejemplo, veo a un niño en la calle y no me duela, no quiere decir que veo a una mamá que tiene que subir el barrio con una bombona de gas montada en la espalda y no me duela. Obviamente hay una realidad en este país y yo sí creo que Venezuela puede cambiar y yo sí creo que el venezolano no merece las situaciones por las que ha pasado y sí siento que el venezolano es una persona fuerte, que es una persona resiliente, lastimosamente porque le ha tocado ser resiliente, pero la realidad es que yo sí confío en que nuestro país puede cambiar y bueno, que puede echar para adelante. A mí me encanta que ahora agarró el eslogan para todo, pero lo cierto es que llegó una pulguita ya. Una de las princesas, sí. La mayor. Como te digo, Luis, cada vez que veo, si me quieres ver que los ojos me brillen, veo una hija mía y eso es automático. No hay nada más grande que los hijos, nada más grande. No hay amor más grande que el que tú puedas sentir por un hijo. Uno piensa que es feliz, pero cuando los hijos, el amor, yo se lo he dicho a todos los amigos míos, que son pocos. Bueno, uno tiene amigos de distintas edades. O distintas etapas. Pero distintas edades. Los que no tienen hijos, que Dios les dé la oportunidad de tener hijos y que tengan la posibilidad de tener hijos. No hay amor más grande en el mundo que el amor que tú sientes por tu hijo. Comparable, o sea, no hay manera de describirlo. La visión política de Enrique Capriles narra una historia desde lo personal y desde las necesidades de su gente, desde ese aprendizaje y desde las personas que le han permitido ser mejor humano. Enrique Capriles asegura que el país necesita atención ineludible en sectores de salud y educación pública, pero sobre todo de un cambio en encuentros, un acuerdo y la democratización de la oposición en la política en general. Pues luego de tanta destrucción económica, Capriles apela a la unión y a la determinación para hacer posible una visión de inclusión. ¿Que come chocolate? ¿Ustedes se notan que no come? No, claro. Y además mira el nombre que tiene. Flaquito. Sí. Oscar, si no hay que pagarte paté. No, te digo, me da mucha risa porque, ojo, no lo digo porque sé que le haces la publicidad, pero soy fanático de este chocolate. Es verdad. Y este espacio es cortesía de Flaquito de St. Moritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Quo Vadis, agencia de viaje y de turismo. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.